Bienvenidos a esta su edición semanal del Entretenólogo. Mi nombre es Lisandro Mesa de los Cobos y con esto arrancamos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva edición del Entretenólogo. Yo soy su amigo Lisandro Mesa de los Cobos y como es costumbre todas las semanas quiero darle las gracias a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales, que nos escuchan constantemente en las diferentes aplicaciones o apps que nosotros tenemos para mostrar el Entretenólogo. Muchas gracias por estar presentes y sobre todo también por sus comentarios. La verdad es que ha sido una gran sorpresa ver cómo semana a semana el número de escuchas en las diferentes plataformas, sobre todo en YouTube y también en Spotify, ha ido a la alza. Incluso ya superamos más de las 1000 vistas por capítulo, lo cual nos da mucho gusto y todo es gracias a ustedes. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema particular que tiene que ver también con la industria editorial, pero esa misma industria editorial que posteriormente que se convirtió a la pantalla grande. Sin embargo, como sabemos, en este espacio del Entretenólogo, el espacio abierto y plural para hablar al respecto de la industria del entretenimiento desde un punto de vista crítico, pues bueno, vamos a desentrañar algunas de las cosas peculiares que trae consigo este libro. Un libro que fue publicado el 26 de junio de 1997, escrito por la autora británica J.K. Rowling. Así es, estoy hablando del primer libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal, el cual fue publicado en el Reino Unido en esta fecha en particular. Y digo, este fue el primer libro de una serie de novelas de Harry Potter que se convirtió en un fenómeno cultural y capturó la imaginación de millones de lectores en todo el mundo. La historia, como todos sabemos, sigue las aventuras de Harry Potter, un joven mago que descubre que es famoso en el mundo de la magia y que tiene, en este caso, un destino muy especial. Junto a sus amigos Ron Weasley y Hermione Granger, Harry asiste a la escuela de magia y hechicería de nombre Hogwarts, donde enfrenta desafíos, descubre secretos y lucha contra el malvado mago Lord Voldemort. La publicación de Harry Potter y la Piedra Filosofal marcó el comienzo de una serie de libros que se convirtieron evidentemente en un fenómeno literario y cultural sin precedentes. La historia de Harry Potter ha sido apreciada por personas de todas las edades y ha inspirado películas, obras de teatro, parques temáticos y una amplia gama de productos relacionados a este personaje y sus historias. La serie de libros de Harry Potter se compone de 7 libros en total, que fueron publicados a lo largo de varios años. La franquicia ha dejado un legado duradero en la literatura y ha tenido un impacto significativo en la cultura popular. Así es, Harry Potter, tengo que decirlo, que al menos a su servidor fue primeramente acercado o presentado por mi hermana Sofía, la cual de pequeñita tenía esta fascinación con la historia de Harry Potter. En un principio, yo la verdad es que no me había percatado, no sentí esta atracción por, en este caso, los libros en particular, hasta llegar un momento con la primera película, la pantalla grande, que dije, qué cosa tan impresionante la imaginación de J.K. Rowling. Y a partir de eso es que me di a la tarea de leer los diferentes libros, los cuales son una verdadera pieza de arte, lo cual agradezco porque sí traen consigo un mundo fantástico muy maravilloso. Y ahora es en este sentido que el entretenólogo decidió ponerse a contemplar y ponerse sobre todo a discernir y a diseccionar un poco la historia, tratando de encontrar diferentes, vamos a llamarle teorías de la comunicación o incluso filosofías presentes dentro de la escritura. Sin embargo, quedó clarísimo que es una obra de ciencia ficción, en este caso, que trata la historia de este Harry Potter de una manera mágica. Sin embargo, sí pude encontrar algunos aspectos fundamentales los cuales me gustaría comunicar y sobre todo que tienen que ver un poco con estas teorías. El primero, que tiene que ver con una fuerte relación entre lo que es la enseñanza de la comunicación interpersonal. Pues es a lo largo de la historia que los personajes
en este caso Harry Potter y sus amigos, enfrentan desafíos constantemente y la comunicación interpersonal va a implicar o va a generar un desenlace fructífero en la mayoría de los casos. Pues evidentemente se comunican y se establecen relaciones fundamentales a lo largo de la trama. Sobre todo, vamos a decirlo, la amistad entre Harry, Ron y Hermione se fortalece a medida que aprenden a comunicarse y a trabajar como un equipo, trabajar juntos. De igual forma, una parte fundamental tiene que ver con la comunicación simbólica. La serie de Harry Potter utiliza en la mayoría de sus escenas o en la mayoría también de sus hojas una variedad de símbolos o simbologías y metáforas que con esto tratan de transmitir mensajes y sobre todo significados más profundos. Y ahorita, hablando directamente del primer libro, el uso del sombrero seleccionador, por ejemplo, representa la idea fundamental de la autodeterminación y la elección personal. Pues bien sabemos, aquellos que leyeron o vieron la película, Harry en algún momento cuando tiene en su cabeza el sombrero seleccionador, de manera personal y de manera directa pide el entrar en la casa Gryffindor y no así en aquella que le tocaba de manera, vamos a decirlo, aleatoria, la de Slytherin. Por ello, evidentemente de esta manera simbólica nos habla al respecto de esta elección personal. Y evidentemente cada uno de los objetos mágicos que aparecen a lo largo de las páginas también nos hablan de ciertas connotaciones simbólicas. De igual forma, hay un aspecto fundamental dentro de estas teorías, el cual tiene que ver con la ética y la moralidad. Pues a lo largo de la historia se presentan diversos y diferentes temas éticos y morales, como por ejemplo, y lo sabemos bien, la lucha entre el bien y el mal, Harry versus Lord Voldemort, en donde se exploran evidentemente todos estos aspectos, o más bien la importancia también de lo que es la valentía y la elección del camino correcto, a pesar de que en ocasiones el camino contrario parece, suena o se cree que es mucho más llamativo que aquel que es el correcto o el recto. También podemos revisar a lo largo de las hojas lo que es la búsqueda de la identidad y también de la autenticidad. Pues Harry Potter se embarca en un viaje de autodescubrimiento siendo apenas un pequeño infante. A medida que aprende sobre lo que significa o simboliza su identidad como mago y los desafíos que presenta en este caso su pasado o el pasado de sus señores padres. En esta exploración de la identidad y la búsqueda de autenticidad se pueden vincularse con diferentes cuestiones filosóficas sobre quiénes somos y cómo nos definimos ante la sociedad. Algo que forma parte de lo que es los 7 libros que escribió la autora. Pues sobre todo de manera constante se va reflejando esto, es decir, una tendencia constante de el legado familiar. Sin embargo, siempre con esta premisa de quién soy yo, quién es Harry Potter, qué es lo que me toca hacer, qué debo de hacer desde mi punto de vista, mis principios, mi moral y mi ética. Y finalmente, una de las cosas fundamentales dentro de estas teorías tiene que ver con el poder y el conocimiento, 2 palabras fundamentales que hoy en día lo podemos ver a lo largo en múltiples y en diversas situaciones. Pues la búsqueda de la piedra filosofal en la historia puede ser interpretada como eso, como la búsqueda del poder y la búsqueda del conocimiento. Y evidentemente se pueden encontrar o se pueden plantear diversas preguntas sobre cómo se debería de utilizar el poder y las implicaciones, vamos a llamarlo, desenfrenadas o la búsqueda desenfrenada del conocimiento. Pues en estas palabras o en estas páginas es lo que podemos ver. La piedra filosofal, no nada más para Harry Potter, sino también a nivel histórico, siempre ha simbolizado, significado este conocimiento universal. Y aquella persona que tiene el poder del conocimiento, evidentemente puede controlar a todas las personas que le rodean. Y digo, creo que ha sido utilizado, y esto salgo un poquito del contexto, lo podemos ver en el ámbito educativo, en donde la educación siempre ha significado y simbolizado poder. Por algo es que algunos de nuestros grandes políticos se ven involucrados directamente con los sectores educativos públicos,
Pues ¿qué? Pues al final del día estamos hablando que el conocimiento o la falta del conocimiento puede generar en este caso el poder y el control sobre una sociedad específica. Algo que en este caso Harry Potter de una manera muy literaria lo abordan de manera maravillosa y la piedra filosofal. Ahora, evidentemente tenemos que encontrar algunos aspectos de carácter humanista, o al menos así fue como lo pude hacer en esta reflexión y en este proceso crítico, en el cual, pues evidentemente, de manera directa encontramos lazos muy fuertes de amistad y solidaridad, en donde pues tenemos a Ron, Hermione y Harry, en donde forman un vínculo muy sólido y sobre todo demuestran una lealtad inquebrantable entre ellos, mostrando siempre, en este caso, lo que es la importancia de las relaciones humanas genuinas y sobre todo el poder de la amistad, que atraviesa o puede desafiar cualquier tipo de obstáculo y sobre todo superarlo. También como tema fundamental siempre va a existir dentro de Harry Potter la idea de la lucha contra la opresión. Y digo, la trama principal de la historia involucra evidentemente al mago malvado llamado Lord Voldemort y sobre todo su régimen opresivo en contra de los muggles, es decir, aquellos que son hijos de humanos que pueden en algún momento dado generar o fabricar magia. Y entonces todos estos principios, vamos a decirlo, o sobre todo estos personajes de la novela que son liderados por Harry Potter, se van a oponer valientemente a la injusticia y evidentemente defienden los valores de la libertad, la igualdad y la justicia. Sobre todo porque del otro lado existe esta segregación, existe esta opresión y evidentemente la tiranía de Lord Voldemort. Existen también otros temas que se van a revisar de manera constante durante la novela. Uno de los principales también tiene que ver con esta idea de la empatía y la compasión. Pues en este caso varios personajes de la novela, como lo es por ejemplo el mago de Hogwarts o el mago más grande de Hogwarts de nombre Dumbledore, Hagrid y Hermione, muestran compasión y empatía hacia los demás de manera constante. Su actitud refleja lo que es una idea humanista de preocuparse por el bienestar de los demás y tratar a los demás con respeto y comprensión, sin importar el gran poder que ellos tienen o que poseen. Pues bien sabemos que Dumbledore es el mago más poderoso después de Lord Voldemort, evidentemente con una tendencia hacia el bien, pero en lugar de ser o utilizar este poder tan grande a nivel mágico en contra de las personas, por el contrario, lo pone a disposición de los demás, tratando de hacer el bien. En el caso de Hagrid, un personaje gigantismo, o que podría tener gigantismo, que era un gigante, y que tiene una fuerza sobrenatural, también pone en este caso su fuerza sobrenatural y su tamaño sobrenatural a disposición de los pequeños niños en este caso de Hogwarts. Y Hermione, con su poder tan grande o su IQ tan grande, porque al menos aparece como si fuera la figura del conocimiento o el simbolismo del conocimiento puro y pleno de los jóvenes, pues también utiliza toda esta herramienta y todo este bagaje de conocimiento o de lectura de los libros de su biblioteca para tratar de ayudar a Harry y algunos otros a encontrar el bien o evitar o superar los desafíos. Y finalmente, uno de los que va a ser el símbolo fundamental de Harry y sobre todo uno de los ejemplos, vamos a llamarlos de vida, o de los mensajes más fuertes de J.K. Rowling a la sociedad, es aquel que tiene que ver con la superación personal y con el crecimiento. Pues a medida de que Harry enfrenta los desafíos en su camino, experimenta un crecimiento personal, emocional, espiritual, verdaderamente significativo. Pues es a través de su determinación, de su valentía, de su perseverancia que aprende lecciones importantes sobre sí mismo, sobre el poder de sus palabras, el poder de su conocimiento y el poder de sus acciones. Y todo esto a disposición de todo lo que es el mundo que le rodea. Y es este enfoque de crecimiento y desarrollo personal que refuerza evidentemente los valores superiores del humanismo, para así tratar de alcanzar, en este caso, el potencial humano mayor.
De igual forma, en la película, y como lo sabemos bien en casi todas las novelas, siempre va a existir la cuestión antagonista. Es decir, hablamos del humanismo como base de algunos principios básicos de Harry Potter, pero también tenemos que ver aquellos que van a estar relacionados más a lo que se le podría decir como el maquiavelismo o algunos otros elementos que subyacen la filosofía. Por ejemplo, aquellos que tienen que ver con pues bueno, el maquiavelismo que se ve reflejado a través de Lord Voldemort y algunos otros. Voy a empezar con el personaje de Quirinius Quirrell, el cual es presentado inicialmente como un profesor tímido y reservado que trae un turbante en la cabeza, pero más tarde se revela que está bajo el control de Lord Voldemort. Este personaje muestra a alguien que puede ser manipulado y utilizado como un peón en el juego del poder. La ambición de Lord Voldemort, muy característica, pues al ser el villano principal de la serie, es conocido sobre todo por esta búsqueda implacable de poder y de su voluntad para tratar de hacer cualquier cosa y así alcanzar sus objetivos. El fin por encima, bueno, más bien los medios para el fin. Esto incluye, evidentemente, la manipulación de las personas, como lo es el profesor Quirrell, para lograr así sus propósitos. Un enfoque maquiavélico que basa su control y su determinación en todo momento. De igual forma, y vamos a decirlo ampliamente, en estos, la antítesis del humanismo también va a estar la idea del uso de la información como una herramienta de manipulación, en donde a lo largo de la historia los personajes a veces, si no es que muchas veces, van a estar ocultando la información o la revelan selectivamente para influir así en las acciones y las decisiones de los otros. Por ejemplo, hay una parte fundamental dentro de la escritura en donde Dumbledore y otros adultos a menudo van a estar guardando secretos y los revelan solo si es necesario para guiar así a Harry Potter a encontrar su camino. Evidentemente, y vamos a decirlo, esto también puede ser o puede interpretarse como un elemento maquiavélico de control y manipulación. Pues bien sabemos que Dumbledore, con el poder que él tenía en ese entonces, podía haber lidiado con esta situación del profesor Quirrell sin necesidad de utilizar a un pequeño niño de corta edad para resolver estos problemas trascendentales en la historia. Y finalmente, pues bueno, el control e influencia que existe de los magos oscuros. Pues a medida que avanza la serie, se muestra cómo los magos oscuros, en este caso a disposición de Voldemort, intentan ejercer control y manipulación sobre los demás a través de 3 herramientas fundamentales: el miedo, la intimidación y la violencia. Pues su objetivo es evidentemente dominar y someter a los demás, lo cual es una faceta maquiavélica. Y aquí vamos a verlo directamente. ¿Cuántos de nuestros líderes políticos, espirituales y algunos otros utilizan evidentemente este tipo de recursos como el maquiavelismo para generar control y manipulación? Incluso utilizan herramientas hoy en día como lo es el miedo, la intimidación y en ocasiones la violencia. Y creo que no falta mucho. Uno nada más tiene que prender las noticias, tiene que activar lo que dicen en la televisión y podemos ver reflejado todo esto que acabo de mencionar en la pantalla del día a día en nuestro bello México. Ahora, y finalmente, en esta participación, la verdad es que me gustaría cerrar con una parte como muy bonita y sobre todo es ver el desarrollo y la superación personal de una joven escritora, en este caso lo que es J.K. Rowling. Pues evidentemente la serie, en este caso de Harry Potter de su autoría, ha sido fenomenal, tanto a nivel ventas de los libros como también en las adaptaciones cinematográficas y todos los productos relacionados a este personaje. Pues es en cuanto al primer libro y sobre todo al Harry Potter y la Piedra Filosofal, para ella significó un gran crecimiento, vamos a decirlo a nivel económico, pues sus finanzas no eran las mejores en aquel entonces. Al momento de haber sacado y publicado, se cree o se tiene estimado que se han vendido más de 120 millones de copias en todo el mundo, hablando nada más de este primer libro. Por lo cual,
podríamos llegar a una situación igual tentativa o estimada de que hoy en día la fortuna de esta gran escritora ronda los $1,200 millones, lo cual es importante tener en cuenta, pues también podemos decir que ha sido gracias a ese esfuerzo, gracias a ese esmero que involucró evidentemente su idea creativa o su escritura creativa, como también todos los demás esfuerzos y ejercicios de la gente que le rodea, para que ella pueda estar hoy en día en estos niveles económicos. Y pues evidentemente los ingresos que se han generado a través de las ventas, la franquicia hoy en día de Harry Potter ha generado pues evidentemente múltiples y significativas ganancias, pues también a través de las adaptaciones cinematográficas, en este caso producidas por Warner Brothers. Si no es que todas, el 90% de las películas han sido éxitos de taquilla y consideradas o recaudando miles de millones de dólares en todo el mundo, a beneficio de toda la industria cinematográfica y de todos aquellos que participan en la misma. Y bueno, sin mencionar aquellos o productos que están derivados de la misma franquicia, los cuales van desde juguetes, videojuegos, ropa, parques temáticos, que de hecho está increíble. No he tenido la oportunidad de ir, sin embargo, lo que uno puede observar directamente en YouTube de todas las personas que han asistido al parque temático de Harry Potter es verdaderamente asombroso. Y evidentemente todo es en pro de la franquicia. Y es así que su amigo el entretenólogo va a comentar o va a tratar de decir una parte final a nivel de conclusión. J.K. Rowling, una autora sencilla, desde su casa londinense, decidió en un momento de su vida emprender un negocio el cual implicaba toda su pasión, toda su creatividad y sobre todo aquello que le motivaba a ser mejor. Dentro de sus palabras inculcó e incluyó todos aquellos valores que ella consideraba que eran necesarios o que son necesarios para tener una sociedad hoy en día mejor, siempre pensando en la superación personal y sobre todo en el enaltecimiento de los valores universales. J.K. Rowling, esta autora que hoy en día es millonaria, se lo ha ganado a pulso gracias a su esfuerzo, a su esmero, a su pasión y sobre todo a comentar una historia buena de manera creativa y siempre pegada a los valores del humanismo, en este caso. Así que yo soy Lisandro Mesa de Los Cobos, su amigo el entretenólogo, y me gustaría agradecerles a todos nuevamente su espacio y la apertura, en este caso, de las diferentes redes, de las diferentes plataformas para escucharnos. Pues es gracias a ustedes que nosotros podemos continuar con este ejercicio crítico, abierto y plural al respecto de la industria del entretenimiento. Por hoy me despido, nos vemos la próxima semana. Por favor, suscríbanse, denle like, compártanlo. Pues repito, es gracias a ustedes que hoy en día tenemos ya capítulos que superan las más de 1,000 vistas y más de los 1,000 audios escuchados. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.